Telefónica para saludar y agradecer enormemente a Efraín Tzuk que nos tome esta llamada. Efraín Tzuk es un colega periodista especializado en el manejo de bases de datos, en periodismo de investigación, y bueno, a lo largo de ya varios años fue quizás primeramente en este portal A Dónde Van los Desaparecidos, en colaboración con Quinto Elemento Lab, donde se presentó la primera panorámica nacional de las fosas clandestinas hace aproximadamente 4 o 5 años, ahorita me lo recordará Efraín, pero el día de ayer Efraín Tzuk hace una actualización. Son ya más de 5,600 fosas clandestinas las que existen en el país. México rebasa las 5,600 fosas clandestinas. Este es el reportaje que presenta Efraín Tzuk y le agradecemos que nos tome la llamada para hablar de los principales hallazgos. Efraín, buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Un gusto también para Jesús. Y igualmente, Efraín, te agradecemos que nos tome la llamada. ¿Qué fue lo que encontraste con la actualización de las cifras de fosas clandestinas? Entiendo que son solicitudes de información, especialmente a la Comisión Nacional de Búsqueda. Sí, justamente en esta ocasión, a diferencia de la investigación que publicamos en Quinto Elemento Lab en 2018, se hizo una solicitud a la Comisión Nacional de Búsqueda que desde 2019 ha estado integrando un registro interno propio con información de las fiscalías estatales. Entonces, digamos que en lugar de hacer las solicitudes a todas las fiscalías del país, la hicimos a la Comisión Nacional, y de ahí es que obtuvimos los datos que pues tuvimos que procesarlos en un proceso de limpieza para poder analizarlos. Uh-huh. Pues lo que primero que sorprende, por supuesto, es la cifra que ya comentabas de 5,696 fosas clandestinas. En el último conteo, que era del periodo de 2006 a 2016, eran casi 2,000. Entonces vemos un incremento significativo, sobre todo si pues vemos de manera más cercana a partir del inicio del sexenio del presidente López Obrador, a partir del 1 de diciembre de 2018, pues el conteo indica que son 2,684, que son poco más de la mitad del registro histórico de las fosas clandestinas en el país. Algo también que notamos es cómo, digamos que han surgido nuevos epicentros de esta violencia. Por ejemplo, municipios como Tecomán en Colima, que es un municipio muy cercano a la costa del Pacífico, de unas 116,000 personas, pues es el que a partir del sexenio del presidente López Obrador acumula más fosas con 209. Otros municipios como Acapulco, como Ahome en Sinaloa, también se han mantenido por varios años en esta lista, pero surgen pequeños municipios como Úrsulo Galván en Veracruz, muy cercano también a la costa, prácticamente en la costa del Golfo de México, que reportan una cantidad pues, bastante sorprendente y preocupante de fosas clandestinas, en este caso de Úrsulo Galván de 79, y así vemos estos nuevos epicentros que, a diferencia de años anteriores que los notábamos sobre todo en la frontera norte del país, pues también pues parece que generan como un corredor en todo el Pacífico, desde Sonora hasta Guerrero. Así es. Efraín, uno me parece de los hallazgos importantes es, en la panorámica general, ya lo destacabas, pero me gustaría que si lo podemos ahondar un poco más, que el sexenio actual del presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente tiene la mitad de todos los hallazgos que se han encontrado desde 2006 a la fecha. Así es, justo aquí creo que vale la pena hacer la aclaración que lo que nos permite ver este registro de fosas es obviamente la fecha de localización, es decir, cuando se encuentra esta fosa clandestina, cada una de ellas, pero lo que siempre ha sido una deuda es que no tenemos información sobre cuándo presuntamente pudo haber sido cavada, ¿no? Claro. Entonces, la fotografía que vemos ahora puede corresponder a fosas clandestinas que pudieron haber sido cavadas hace un mes o hace una década. Esa información no la tenemos, y esa información es importante. En general es el tipo de datos que las fiscalías en el país no otorgan, y es esencial porque permitiría también tener pistas, sobre todo para saber quiénes son las personas que han fallecido y que sus cuerpos han sido recuperados en estos entierros ilegales. Otros datos que también son muy valiosos es, por ejemplo, ¿qué otros indicios a veces se encuentran en la fosa clandestina? Pongo el ejemplo de Nayarit. En Nayarit hubieron desapariciones masivas en 2017, y en fosas clandestinas encontradas en 2018 y 2019, sobre todo en 2019, pues había una relación entre las fosas y los muchachos que fueron desaparecidos en ciertas semanas incluso, y en ciertas colonias.
También en esas fosas, en una de ellas en particular, se rescataron unas esposas y también una camisola de la Policía Nayarit, que era un grupo de élite de ese estado. Entonces también hay, digamos que, elementos de verdad que se pueden ir desenterrando en las fosas clandestinas y que sobre esos elementos no tenemos ninguna información. ¿Qué tal, Efraín? Te saluda Jesús Estrada. Gracias por la información. Quería preguntarte, digamos, hay una parte que señalas en el trabajo que el gran año, digamos, de donde se presentó un punto de quiebre en esta crisis fue 2019. Solo en ese año se localizaron 970 de las fosas que estás contabilizando. Es muchísimo y de hecho comentas que es un incremento de 123% solo ese año. ¿Alguna reflexión sobre qué ocurrió, digamos, en particularmente ese año? Y ahí en el trabajo también, en ese punto, explicas el otro problema que hay con las estadísticas oficiales. No solo están aparentemente desapareciendo las autoridades a la cantidad de personas desaparecidas, sino también hay una manipulación del número de fosas en los registros. Así es, justo 2019 es un año clave, es además, digamos, como el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente lo que pues nos indica el reporteo en campo, colegas que llevan cubriendo en Jalisco, por supuesto, y en varias partes del país, esta tragedia de desapariciones, pues es la evidencia de que son las familias quienes salen a buscar a sus seres queridos desaparecidos, ¿no? Entonces, esto se puede interpretar, digamos, de varias formas. Una podría ser que la autoridad sale más a buscar fosas clandestinas, lo cual, digamos, no tenemos suficiente información respecto a ello. Lo que sí sabemos es que cada vez más hay agrupaciones que reúnen a familiares y también cada vez más estas están especializándose para poder identificar fosas clandestinas, y hay un grupo muy grande de colectivos que semanalmente recorren parajes para poder desenterrar cuerpos. Entonces no hay forma, digamos, de atribuir este incremento de fosas clandestinas a unos o a otros, pero al menos lo que podemos notar es que definitivamente las familias cada vez están más organizadas y que cada vez es más común que decidan salir a buscar ellas mismas a sus seres queridos desaparecidos, particularmente en fosas clandestinas. Respecto al otro dato, algo que personalmente me ha ocurrido con la Comisión Nacional de Búsqueda desde que inició la gestión de la ahora excomisionada Carla Quintana, que renunció el pasado mes de agosto, es como la falta de transparencia respecto a, bueno, yo diría que prácticamente todos los registros, digamos, administrativos. Hablamos del registro de personas desaparecidas, pero por supuesto que también este registro de fosas clandestinas, donde habíamos identificado ya en un trabajo publicado previamente desde 2021, que de un informe a otro, en ese momento no había ninguna base de datos, solo en conferencias de prensa se daban declaraciones y cifras respecto a los hallazgos de fosas clandestinas y cuerpos exhumados, pues veíamos que había de un informe a otro como un desconteo en algunos casos. Por ejemplo, de Guanajuato, de un informe a otro, pues desaparecieron la única fosa clandestina que se había registrado. También ocurrió en Tabasco, que se desaparecieron 10, y pues al haber una falta de justo de datos abiertos, de bases de datos, es que pues no podemos saber por qué de repente se reportaron menos. Lo que es claro es que una fosa clandestina no puede desaparecer una vez que es descubierta. Claro. Efraín, entonces, el total son 5.696, que incluye esta base de datos. Más de 2.800 solamente ocurrieron en el 2.864 en lo que va del actual sexenio. Ya lo remarcabas, no necesariamente se abrieron, se excavaron en este momento, sino porque probablemente son de años anteriores. Pero una pregunta que quisiera hacerte es si solamente son fosas clandestinas o se incluyen otras modalidades de enterramientos clandestinos. Hablamos, por ejemplo, en Patrocinio, allá en Coahuila, de centros de exterminio, es decir, donde había más que enterramientos, eran centros de incineración. ¿Se incluyen en este trabajo o son cosas distintas? Deberían estar incluidas. Justo la Comisión Nacional de Búsqueda empezó a utilizar este término de sitios de exterminio. Y en alguna respuesta de transparencia que recibí respecto a la metodología, sí estaban considerando este tipo de hallazgos. Sin embargo, es importante recalcar que al provenir la información de las fiscalías estatales, como todo esto se tiene que tomar con mucha reserva, la verdad, porque depende un poco de lo que está entendiendo y lo que quiere reportar la autoridad estatal. Pongo un ejemplo. La Ciudad de México, a la Comisión Nacional de Búsqueda, le respondió que no existe ninguna fosa que hayan encontrado.
pero a respuestas de transparencia han mencionado que sí tienen unos 106 expedientes por un delito que es el de exhumaciones e inhumaciones ilegales. Una exhumación es un desenterrar algo y una inhumación es lo contrario, enterrar algo, y respeto a los cadáveres, algo así se llama el delito en el catálogo de delitos de la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, estos no sabemos de esos 106 expedientes cuántos podrían ser fosas clandestinas. Lo que sí sabemos es que la Fiscalía Capitalina no le reportó ninguna a la Comisión Nacional de Búsqueda, y por eso es importante siempre pues como cuestionar esta información que es oficial, y seguramente a partir de hacer pública esta base de datos pues nos encontraremos con algunas personas expertas y algunos colectivos que han estado documentando los hallazgos y que verán algunas inconsistencias, y creo que también eso es lo valioso de este ejercicio. Perdón, solo una última pregunta de mi parte. ¿Hay algún número total de los cuerpos encontrados en estas fosas o estos datos no los ofrece la Comisión Nacional de Búsqueda? Esa es una gran pregunta. La Comisión Nacional de Búsqueda sabemos, porque hemos, desclasificado documentos que las fiscalías le han remitido, sabemos que sí tiene información sobre los cuerpos que son recuperados de cada fosa clandestina. Sin embargo, en un mapa, es un sitio web que ha publicado y a partir del cual es que conocemos que existe una base de datos y pudimos acceder a ella, no hay información sobre los cuerpos recuperados en cada fosa clandestina, y en la base de datos que nos entregó tampoco hay ningún tipo de información respecto a los cuerpos. Vale la pena decir que en los informes, cuando digo informes me refiero a conferencias de prensa que utilizan un PowerPoint y que el PowerPoint luego lo han publicado en redes sociales, en las páginas de internet oficiales de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí sí hay información sobre cuerpos no identificados, de manera como los 5 municipios, por ejemplo, que han recuperado más de este tipo de cuerpos, desgraciadamente, pero repito, esa información no la entregó, no entendemos por qué no la hizo pública, pero lo que sí sabemos es que sí la recibe de las fiscalías estatales. Muy bien, Efraín Zuck, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para compartir los principales hallazgos de este reportaje que está en A Dónde Van los Desaparecidos, este portal, y también en el portal de Quinto Elemento Lab, y que también nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales. Gracias, Efraín, y enhorabuena por este gran trabajo. Muchas gracias, Rubén. Jesús, un abrazo y muchas gracias por el espacio. Al contrario. Gracias. Hasta luego, Efraín. Algo muy importante que recuerde, Efraín, en el trabajo. Aunque la Fiscalía General de la República tiene la obligación legal de crear un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas, no hay evidencia de que lo esté implementando. Qué importantísimo sería también llevar ese registro, pensando ahorita el presente, pero también los problemas que puede haber a futuro en términos de memoria de recuperación, digamos, de cuerpos. Este trabajo contiene una base de datos muy importante que se puede explorar por municipio incluso. En el caso de Jalisco es Tlajomulco el municipio con más fosas clandestinas, con 76. Vamos al corte y al regreso vamos a tener una entrevista con la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, porque Amnistía Internacional junto con el colectivo Seguridad Sin Guerra publicaron ayer un pronunciamiento sobre el tema de militarización. Con esto volvemos después de la breve pausa.